Saludos cordiales, queridos cadetes. Bienvenidos a la semana número 11 del segundo quimestre. En esta semana vamos a tratar sobre el estudio de los cocientes notables, cosa que ya quedó especificado en la ficha anterior. Entonces, para esta semana, repito, vamos a trabajar con cocientes notables, un tema corto, sencillo, pero muy útil. Es necesario que ustedes lo practiquen y lo puedan resolver pues, de una manera acertada porque en lo posterior se lo va a utilizar en lo que es factorización. Así que entonces, sin más preámbulos, vamos a trabajar con los cocientes notables. Entonces veamos cuáles son los cocientes notables que tenemos para esta clase de hoy. Veamos entonces. ¿Qué es un cociente notable? ¿Qué es un cociente notable? El término cociente se lo relaciona con la división. Es decir, cociente no es otra cosa que el resultado de la división. Y notables, creo que la expresión notable la habíamos analizado cuando hablamos de los productos notables. Tanto los productos notables como los cocientes notables son operaciones que se pueden resolver de manera directa sin necesidad de hacer la operación. Entonces, los cocientes notables son divisiones que se pueden hacer de manera directa sin necesidad de hacer la división. Por lo tanto, solamente necesitamos aplicar una regla práctica y eso es suficiente. El primer cociente notable que vamos a estudiar es el cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma de estas cantidades. Explico la característica de este caso. Solamente van a ser, esta es una división, una fracción es una división. En el numerador o en el dividendo van a haber dos términos. Ambos términos van a tener raíz cuadrada exacta y van a estar separados únicamente por el signo menos. Solo por el signo menos. Por eso dice cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre estas cantidades. Entonces, bien, en el numerador van a haber dos cantidades que tengan raíz cuadrada exacta. Potencias pares, 2, 4, 6, 8, 10. O como el número 25, el 36, el número 9, etcétera, que tienen raíces exactas. En el denominador van a ver las raíces cuadradas de los términos que están en el numerador. Si aquí está x cuadrado, en el denominador va a estar la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x. Si aquí está y cuadrado, en el denominador va a estar y, que es la raíz cuadrada de y cuadrado. Y van a estar separadas con el signo más. Por eso dice que va a ser el cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma de estas cantidades, la suma. Vamos a dividir una diferencia para una suma. Me gustaría resolverla de la manera que ya la hicimos anteriormente, de la manera tradicional, digamos así. Entonces lo voy a copiar nuevamente para resolver de manera tradicional y luego explicar por qué es la respuesta, cuál es la regla. X cuadrado, aquí debe haber un término que tenga X y luego tenemos menos Y cuadrado. Así hicimos en la división de manera normal, digamos, la tradicional, la que nosotros conocemos. Entonces, X cuadrado para X es a X, porque X por X es X cuadrado. Positivo pasa con negativo. X cuadrado. X por Y, XY positivo. Aquí debería haber un XY porque aquí debería ser Y a la primera, ¿no? Bien, entonces X por Y, XY positivo. Le pongo con negativo para restar, tengo que cambiar de signo. XY. Hago la resta.
Estas dos cantidades tienen que obligatoriamente simplificarse. Y como aquí tengo esto de aquí, no tengo con qué restar porque acá arriba es 0, entonces me queda x menos xy. Bajo el siguiente término que es y cuadrado. Y tengo entonces menos xy para x menos y. Menos y por x es menos xy, pasa con más xy. Menos y por más y es menos y cuadrado, entonces pasa con más y cuadrado. Estas dos cantidades se eliminan, estas dos cantidades se eliminan, y aquí me queda 0, es decir, es una división exacta. Cuando tenemos cocientes notables, las divisiones que vamos a obtener son divisiones exactas. No van a haber divisiones inexactas. ¿Qué obtuve al dividir x cuadrado menos y cuadrado para x más y? He obtenido x menos y. Ya lo hice acá, entonces voy a anotar la respuesta acá. Esto es igual a x menos y. Bien, pero el asunto no es resolver la división como lo hice en este momento. Si yo lo hago de esta manera, pues es una división común y corriente, no es un cociente notable. Un cociente notable es aquel que se anota la respuesta directamente sin necesidad de hacer la operación. A partir de este ejercicio, yo voy a tratar de determinar la regla para poder anotar directamente la respuesta cuando se tengan ejercicios con estas características. Potencias cuadradas separadas por el menos divididas para las raíces cuadradas de estas cantidades separadas con el más. Si observamos la respuesta y comparamos con con los términos de esta división de acá, observamos que tiene similitud con el divisor, con el denominador. Son muy parecidas, solamente que tienen signos cambiados. Aquí dice x más y acá es x menos y. Efectivamente, si yo divido el cuadrado de dos cantidades entre la suma de sus raíces, voy a obtener la diferencia de las raíces. Voy a obtener este resultado de aquí, pero con signo cambiado. Siempre que tenga esta característica. Vamos a analizar este ejercicio de acá. El 25 tiene raíz cuadrada, el 36 tiene raíz cuadrada, x a la cuarta tiene potencia par, por lo tanto tiene raíz cuadrada. Está separada con el signo menos. La raíz cuadrada de 25 es 5, la raíz cuadrada de 36 es 6, la raíz cuadrada de x a la cuarta es x al cuadrado, y aquí tienen una suma. Yo ya puedo directamente escribir el resultado. Va a ser este resultado de aquí, va a ser esto de acá, pero con signo menos. 5 menos 6x cuadrado. Y no necesito hacer la división como lo hice anteriormente. Aplicando esa regla ya llego a la respuesta del ejercicio. Así de sencillo son los cocientes notables. Bien, acá tengo uno más, donde tengo exponentes con letras. Exponentes literales. De la misma manera, el 1 es un cuadrado, es un cubo. Recuerden que el 1 puede ser elevado al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a cualquier potencia. El 9 tiene raíz cuadrada. El x, 2m más 4, esta es una potencia par, por lo tanto tiene raíz cuadrada exacta. Están separadas por el signo menos, y en el denominador está la raíz cuadrada de 1, que es 1, la raíz cuadrada de 9, que es 3, la raíz cuadrada de x a la 2m más 4, que es x a la m más 2, separados con el signo más. Tiene las mismas características que los dos ejercicios anteriores, por lo tanto la respuesta yo la voy a anotar de manera directa. La respuesta de esta división va a ser este denominador, pero cambiado el signo del segundo término. 1 menos 3x elevado a la m más 2. Y ese viene a ser el resultado de esa división.
Este es un cociente notable. ¿Qué significa? Como dije anteriormente, cociente significa división y notable es que solamente se lo hace aplicando una regla, no necesita aplicarse el procedimiento completo. Otro de los casos de cocientes notables es el que está a continuación. Es el mismo caso de acá, es básicamente el mismo caso de acá, solamente que acá divido una diferencia para una suma con cuadrados y para sus raíces. En el siguiente caso es lo mismo, voy a dividir la diferencia de dos cuadrados para la diferencia de sus raíces. Lo que cambia es que aquí tengo resta y suma y acá tengo resta y resta. Pero básicamente es el mismo caso de acá. Es el mismo caso de acá. Básicamente es el mismo. Si es el mismo caso, entonces la respuesta va a ser la misma o de la misma forma. Si yo tengo la raíz, tengo cantidades que tienen raíces cuadradas exactas en el numerador, separadas por el signo menos, y en el denominador tengo las raíces de estas cantidades separadas también por el signo menos, entonces su respuesta va a ser esto que está aquí, el denominador, en este caso 9a al cubo menos 10b a la cuarta, perdón, más 10b a la cuarta, más el mismo que está aquí, pero cambiado el signo. El mismo denominador, pero cambiado el signo. Es el mismo caso de acá. Como aquí el denominador estaba con más, lo escribía con menos. Como el denominador acá está con menos, ahora acá la respuesta lo escribo con más. Es el mismo caso, solamente que tiene una variante. Bien, otro ejercicio de este, pero de una manera diferente. Acá tenemos un paréntesis que tiene cuadrado, por lo tanto, esta es una cantidad cuadrada que tiene raíz cuadrada exacta. La z cuadrada también tiene raíz cuadrada exacta. Y la raíz cuadrada de este paréntesis es x más y. Y la raíz cuadrada de z cuadrado es z, separada con el signo menos y aquí también con el signo menos. El mismo caso anterior, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? El denominador cambiado el signo del segundo término. Entonces va a ser x más y, cierro el paréntesis, más z. Y con esto ya terminé la división. Ese es todo el procedimiento que se necesita hacer en este producto notable. Ya he obtenido las respuestas. Aquí, resolver el ejercicio no es lo difícil. Aquí lo difícil es darse cuenta de las características que tiene la división. Si usted no analiza la división, si no se da cuenta de las características que tiene, entonces va a ser muy difícil que usted llegue a esto. O usted puede confundirse y escribir una respuesta que no es. Por lo tanto, aquí tengo que analizar los términos de la división para poder escribir directamente la respuesta. Bien, otro ejercicio. A la 2x más 2, es decir, la a elevado a una potencia par, menos 100. El 100 es un cuadrado perfecto, tiene raíz cuadrada exacta. Dividido para la raíz cuadrada de esta cantidad, que es a elevado a la x más 1, menos la raíz cuadrada del 100, que es 10. Ya analicé, ya sé qué característica tiene, y si yo ya sé la característica, entonces yo ya puedo anotar directamente la raíz. Como ya sé qué característica tiene, entonces voy a anotar simplemente el denominador que es a elevada a la x más 1 más 10. Recuerden que si aquí es menos, pues acá va a ser más. Si aquí es más, aquí va a ser menos. Y así se concluyen estos dos casos de cocientes notables. En la ficha de trabajo hay ejercicios como estos, un poquito más sencillos que estos, pero que se aplica la misma regla.
Nuevo caso de cociente notable. Ya no tenemos esta vez cuadrados, esta vez tenemos cubos. Cociente de la suma de los cubos de dos cantidades entre la suma de estas cantidades. Es decir, voy a dividir la suma de cubos, de cantidades que tienen raíz cúbica exacta, para las raíces cúbicas de estas cantidades, para la suma de estos. Observen aquí, en cambio, tiene suma y suma. Suma y suma. Si se cumplen estas características, mira, el 2 es la raíz cúbica de 8, la x es la raíz cúbica de x al cubo, el 3 es la raíz cúbica de 27 y la y es la raíz cúbica de y al cubo. Cuando ocurre esto, cuando tenemos estas características, la respuesta se la puede anotar de una manera directa. Ya no voy a hacer la división. Ustedes podrán probar haciendo la división de manera tradicional. Simplemente vamos a darnos cuenta en el denominador. La respuesta de los cocientes notables tienen que ver con el denominador. La respuesta va a ser la primera cantidad del denominador elevada al cuadrado. 2x, todo esto elevado al cuadrado. Menos, observen que aquí hay un menos. Si tengo más y tengo más, el segundo término de la respuesta va a ser negativo. Menos la multiplicación de las dos cantidades, 2x por 3y. Entonces, la multiplicación de las dos cantidades, 2x multiplicado por 3y. Y más la segunda cantidad elevada al cuadrado. 3y, todo esto elevado al cuadrado. Lo hice paso a paso para que se note, para que se entienda, pero lo pudimos hacer directamente. Lo voy a resolver entonces esto. 2 al cuadrado, 4x al cuadrado, x al cuadrado. Menos 2 por 3, 6x por y, xy. Y más 3 al cuadrado, 9, y y al cuadrado, y cuadrado. Ya está la respuesta de dividir dos cubos, la suma de dos cubos para sus raíces cúbicas. El siguiente ejemplo también tiene las mismas características. A al cubo, x al cubo tiene raíz cúbica, más b elevado al cubo también tiene raíz cúbica. Dividido para la raíz cúbica de este término más la raíz cúbica del término de acá. Entonces, como ya vimos, yo lo puedo escribir la respuesta directamente. El cuadrado de la primera cantidad, a al cuadrado, x al cuadrado, menos, y aquí tengo más, el segundo término va a ser menos, o como se dice, los términos van a ir alternados, más, menos, más, menos, más. Entonces aquí tengo más, menos, la multiplicación de estos dos términos, ax por b, es a, b, x, ya ordenado. Y luego sigue más. La segunda cantidad elevada al cubo. Perdón. No, perdón, no, es elevado al cuadrado. B elevado al cuadrado. B elevado al cuadrado. Así es. Dije cubo, me confundí. Es elevado al cuadrado. A al cuadrado, x al cuadrado, menos abx más b al cuadrado. Entonces tenemos que darnos cuenta bien de esto. Y el siguiente ejercicio es de los mismos, tiene la misma característica. Observen que aquí ya no tengo potencia 3, aquí tengo potencia 12.
El 12 es un número par, pero estamos hablando de potencias cúbicas. El número 12 también se lo considera como un exponente cúbico, porque el 12 es múltiplo de 3. Recuerden la serie del 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. Entonces, los números que están en la serie del 3 también son potencias cúbicas. Por esto por esa razón tengo aquí potencia 12 como cubo. El 1 se lo considera como un cubo. X a la 12 es una cantidad que tiene raíz cúbica. La raíz cúbica de 1 es 1. La raíz cúbica de X a la 12 es X a la cuarta. Se divide en los exponentes. 12 para 3. Como ya vi que tiene las características más y más y son raíces cúbicas, entonces yo paso directamente a escribir la respuesta. La primera cantidad elevada al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. Menos la multiplicación de las dos, 1 por x a la cuarta, x a la cuarta. Y más la segunda cantidad elevada al cuadrado. X a la cuarta elevado al cuadrado es x a la octava. Terminó el caso de cubo, perdón, de cociente notable, donde los cubos, la suma de dos cubos se divide para la suma de las raíces cúbicas. Siguiente caso. Es el mismo anterior, pero esta vez ya no tengo sumas y sumas de cubos, sino que tengo diferencias y diferencias, restas y restas de cubos para las raíces cúbicas. Observen, aquí tengo 27 que tiene raíz cúbica, x a la sexta. Aquí también tiene la particularidad del 6 que es cuadrado, perdón, que es par. El 6 que es par también se lo considera como una raíz cúbica porque está en la serie del 3. 3, 6, 9. Entonces el 6 yo lo puedo considerar en algún momento como una potencia par, pero también lo puedo considerar como una potencia cúbica. Aquí tengo el 8 que es un número, un cubo perfecto. La raíz cúbica de 27 es 3, la raíz cúbica de x a la sexta es x al cuadrado, la raíz cúbica de 8 es 2. Aquí tengo menos y aquí tengo menos. Cuando esto ocurre, cuando tengo esta característica con menos y con menos, observen que es lo mismo que el de acá, solo que en el caso anterior era más dividido para más. Acá tengo menos dividido para menos. Es el mismo caso acá, solamente que lo que va a cambiar son los signos, nada más. La respuesta viene a ser la primera cantidad elevada al cuadrado. 2a al cuadrado es 4a al cuadrado. Más, observen que si tengo menos y menos, los signos acá van a ser todos positivos. Más la multiplicación de las dos cantidades, 2a por 1, 2a. Y más el cuadrado de la segunda cantidad. El cuadrado de 1 es 1. El mismo procedimiento que el ejercicio de acá, lo único que cambia es el segundo término. En el caso que tengo más dividido para más, el segundo término es negativo. En el caso que tengo menos dividido para menos, todos los términos son positivos. En la respuesta, obviamente, en el cociente. ¿Ya? Aquí ya analizamos esto de aquí. Ya analizamos este ejercicio. Entonces solamente me queda escribir la respuesta. La primera cantidad elevada al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado y elevado al cuadrado, X a la cuarta. Más la multiplicación de las dos cantidades. 3 por 2, 6 por x cuadrado, 6x cuadrado. Y luego más la raíz cuadrada
perdón, más el cuadrado de la segunda cantidad. El cuadrado de 2 es 4, o 2 al cuadrado 4. El mismo procedimiento, insisto, el mismo procedimiento que acá, solamente que en este caso los signos son todos positivos. Recuerden bien, identifiquen bien los ejercicios, por favor. Y un último ejercicio, porque con esto vamos a tener por concluido los cocientes notables. Vamos a ver. 216 es un cubo perfecto. 216 es lo mismo que decir 6 al cubo. 125 también es un cubo perfecto. 125 es lo mismo que decir 5 al cubo. Y y al cubo, pues obviamente es un cubo perfecto. La resta de dos cubos dividido para la resta de sus raíces cúbicas. Analicé, se cumple con las características. Ahora solamente tengo que anotar la respuesta directamente. El cuadrado de 6, 36, más 5 por 6, o 6 por 5, 30, y le agregamos la y. Más 5 al cuadrado, 25, y y al cuadrado, y cuadrado. Y ahí están resueltos los casos de cocientes notables. Como les dije anteriormente, lo difícil de esto no es resolverlos. Lo difícil no es resolverlos. Lo complicado está en que nos confiamos y queremos hacerlo de memoria y no los analizamos. El secreto aquí está en que usted tiene que analizar cada ejercicio que se le plantea. Si no analiza los ejercicios, va a cometer errores. Concéntrese en analizar los ejercicios más que en resolverlos. Analice las características que tiene cada uno de los cocientes notables y con esto va a poder llegar rápidamente a una solución correcta o a una solución definitiva. Bien, eso es todo por ahora. Espero que puedan resolver su ficha de trabajo de una manera sencilla, fácil, rápida. Y sin más, pues nos estamos viendo la próxima clase. Pasen bien.